¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres atenienses no votaban? Es decir, en la cuna de la democracia, donde supuestamente surge todo este derecho, solamente los hombres votaban. ¿Y esto por qué fue así? Vamos a rescatar un mito del Romano Barrón, que luego San Agustín pasaría a la Ciudad de Dios, a su libro 18, al capítulo 9. Vamos a ubicarnos al principio de los mitos. Es decir, la ciudad no tenía ni nombre. Y su primer rey era Cécrope. Cécrope además es un rey que por supuesto entra dentro de la mitología y muchísimas veces se ha visto como mitad hombre, mitad serpiente y se decía que había nacido de la tierra, es decir, que era autóctono. La ciudad empieza a ser próspera y empieza a tener importancia dentro de la zona, pero le faltaban dos cosas. No tenía ni nombre ni una deidad que guardara por ella. Así que de repente aparecieron dos dioses, pero no dos dioses cualquiera, dos olímpicos. Por un lado apareció Poseidón. Poseidón llegó y él era uno de los tres grandes dioses, es hermano de Zeus. Y por otro lado llegó Atenea, la hija favorita de Zeus, que ya sabemos que era diosa de la sabiduría, que surgió directamente de la cabeza de Zeus. A Zeus le dio un dolor de cabeza y le salió una hija. Pues los dos llegaron. ¿Qué hubiese sido lo normal en aquellos orígenes de los mitos? Pues que el rey hubiese hablado con otros dioses o bien con el oráculo para que les dijese cuál de los dos sería mejor. Sin embargo, no fue así. Cuando llegó Poseidón, él llegó con su tridente, dio un golpe a la tierra e hizo surgir una fuente de agua salada. Y claro, tú dices, ¿y qué utilidad puede tener una fuente de agua salada, señor Poseidón? No, porque eso era un símbolo de prosperidad en el comercio, en los viajes, en los barcos. Los que le estaba prometiendo era aventura. Por otro lado, llegó Atenea y cogió la lanza, dio en el suelo y lo que hizo surgir fue un olivo. El olivo representaba estabilidad de la agricultura, en la comida, el aceite, que era tanto como para comer, como para conservar alimentos, como para la cara, para hacer ungüentos. Les estaba diciendo que lo que les iba a dar era prosperidad y paz. Ante estos dos regalos, el rey dijo, bueno, voy a reunir a todo mi pueblo en asamblea. Y cuando digo todo el pueblo me refiero a todo el pueblo, es decir, hombres y mujeres. Y ellos votarán a ver a quién eligen. La votación fue bastante ajustada, ya que todos los hombres pensaron en la aventura, en el comercio, en el dinero, en esa prosperidad que pedía Poseidón. En cambio, las mujeres, pues, pensaron en comer, en la familia, en la estabilidad, en la paz, en tener una vida interesante pero tranquila. Así que los hombres votaron a Poseidón y las mujeres votaron a Atenea. ¿Y qué ocurrió? Que tal y como pasa ahora, había más mujeres que hombres. En concreto, solo una. Por una mujer se decidió que Atenea fuese la diosa de la ciudad. A partir de ese momento, Atenea sería su diosa y la ciudad se llamaría Atenas. Y el olivo sería el símbolo de la misma. ¿Creéis que Poseidón se lo tomó bien? Pues no. Poseidón era un dios que lo conocemos por tener ese carácter explosivo, ¿no? Y un poquito de mal genio, es decir, si tú eres el dios del mar y controlas las olas y controlas las tempestades, pues no vas a ser un señor tranquilo. Así que Poseidón se enfadó muchísimo y lo que hizo fue levantar olas alrededor. Llegó a todos lados, incluso parecía que iba a inundar toda la ciudad y hacerla desaparecer. Las personas que vivían en Atenas estaban absolutamente aterrorizados. Algunas versiones del mito dicen que el rey fue a hablar con el oráculo y otra que fue a hablar con los otros dioses para saber qué podía hacer para apaciguar la ira de Poseidón. En ese momento lo que le dijeron fue, Poseidón está muy enfadado porque le habéis dado voz a las mujeres.
Si no le hubieseis dado voz a las mujeres, entonces él hubiese sido el dios protector. Así que siempre nos las cargamos nosotras, hagamos lo que hagamos. Este rey decidió que las mujeres tenían que ser castigadas por tres, es decir, en tres vías. La primera sería que le quitarían su voz política. Las mujeres ya no podrían votar. ¿Lo habían hecho mal? No. Es decir, Atenea era una grandiosa y les iba a proteger. Pero para apaciguar esta ira que tenía Poseidón, decidieron quitarle el voto. Pero fue un poco más allá. Se quitó la línea matrilineal, es decir, ahora todos los hijos dependerían del padre, no podrían tener el nombre de la madre y entonces la sociedad se volvería totalmente por el lado del padre, es decir, tendrían el apellido del padre y tendría que ser el padre, ¿no? el cabeza de familia. Y por último, además, le quitaron el nombre, es decir, las mujeres no se podrían llamar atenienses. ¿Por qué? Porque solo se podría utilizar ese adjetivo para hablar de la diosa, de su diosa. Ellas podrían ser llamadas mujeres de Ática o incluso ciudadanas, pero nunca atenienses. Es decir, el propio mito admite que cuando las mujeres se unen son invencibles, vencen al propio Poseidón. Ellas son las que decidieron el nombre y las que decidieron quién iba a ser la diosa. Pero en cambio los hombres le quitaron ese poder no porque quisieran quitárselo, sino porque había un dios que era muy cabezón y que estaba muy enfadado y vaya, pues tenemos que castigar a todas las mujeres. Además, si os dais cuenta, Atenea, dentro de que es una diosa muy importante y es una diosa muy interesante, es una diosa un poco masculina, es decir, como he dicho, surge de la cabeza de su padre, no tiene madre. Y además es una diosa que se mantiene virgen durante todos los mitos. Y en muchas ocasiones, cuando aparecen los mismos, es un poquito misógina la señora. Entonces también estamos hablando de que tampoco eligieron aquí al epítome del feminismo en las mujeres, pero los hombres se escudaban en eso para quitarle su voto. Además, si os dais cuenta, es una ciudad donde supuestamente si el origen de todo es una diosa, las mujeres deberían tener más importancia, pero no, se la quitaron y en el mito te explican que es que ellos no querían que fuesen querer. ¿Conocías este mito? ¿Sabías por qué las mujeres atenienses no podían votar? Si te ha interesado, pues ya sabes, coméntame, dale me gusta y sígueme para conocer a mujeres extraordinarias que cambiaron el mundo y también para conocer curiosidades sobre las mujeres. Hasta la próxima.